Bueno, la propuesta que lo habíamos hablado con la doctora Galván y el doctor García Campos era, bueno, tratar de hacer una clasecita sobre manejo clínico de leptospirosis, sobre todo enfocada bueno, a todo el personal de salud de nuestra provincia. Ustedes saben que hemos tenido algunos casos de leptospira en la provincia. Eh, Estos casos que se fueron confirmando en las últimas semanas, con lo cual es muy importante que levantemos el alerta. Esto lo hablamos todo el tiempo con la doctora Galván, que es súper importante la detección temprana para poder evitar las complicaciones que lo vamos a charlar ahora en la clase, ¿sí? O sea, saber que está circulando la leptospira en nuestra provincia, que hay casos de leptospira, hace que aumentemos nuestro nivel de alerta, ¿sí? Por lo cual, el objetivo crítico, sobre todo del primer nivel de atención, que sería del primer contacto, ya sea en la guardia, en primer nivel, en los hospitales, en la accesibilidad, digamos, a donde consulta el paciente, lo que necesitamos es elevar al máximo el índice de sospecha clínica para mitigar la mortalidad asociada a formas graves de la enfermedad. Em, ¿Cómo sabemos o por qué pensamos que hay un riesgo de leptospira? Primero porque hay una alteración del hábitat, sobre todo, por ejemplo, en el galpón hemos tenido hace un par de meses, inundaciones en diferentes lugares de nuestra provincia, hubieron lluvias intensas o desbordes de canales, de ríos, de arroyos. Todo eso favorece a la multiplicación del vector, que en este caso son los roedores, ¿no? Periurbanos y silvestres, que son los reservorios de esta Leptospira interrogans, que es la que se transmite por medio de los roedores. ¿Esto qué hace? Por medio de su orina, elimina con altísima carga bacteriana a través de la orina el agua de la inundación, del barro y colecciones de agua estancada. Y nosotros, los humanos, nos metemos ahí muchas veces, primero porque situaciones en donde vivimos puede haber inundaciones o para realizar alguna tarea que nos expone. ¿Cómo puede ingresar esa bacteria desde esta agua contaminada al cuerpo? La vía de ingreso son la piel macerada, exposición prolongada al agua, la exposición prolongada al agua o al barro, ablanda la piel sana, permitiendo que la bacteria, que tiene una alta movilidad, acuérdense que es una espiroqueta, tiene una forma helicoidal, atraviesa la barrera de la piel, porque esa piel está macerada. Por eso es que la inundación, el contacto con agua, entonces favorece la presencia y el contagio de leptospira, porque las personas caminan y están en contacto todo el tiempo con el agua y esto favorece el ingreso de la bacteria, ¿no? También puede ingresar por piel no intacta, por escoriaciones, heridas abiertas, cortes recientes que si el paciente estuvo realizando tareas de limpieza o desinfección sin protección. También puede ser que ingrese por mucosas como ojos, conjuntiva, boca o nariz expuestas a salpicaduras o manos sucias. Y por la vía digestiva, que es mucho menos frecuente, pero que es de alta gravedad, porque en ese caso se hace un alto inóculo, puede ser que se ingresen con alimentos o agua contaminada con estos fluidos contaminados. Cuando hablamos de leptospira, yo creo que uno de los mensajes que me gustaría que nos quedemos todos es: si lo pensé, lo trato. ¿Por qué? Pues ya vamos a ver que la mortalidad realmente cambia drásticamente si yo le doy un tratamiento oportuno al paciente y no espero el laboratorio para confirmar. Ustedes saben que siempre tenemos que pensar en el uso adecuado de nuestros recursos, y tanto métodos diagnósticos como de tratamiento. O sea, el antibiótico no se lo vamos a dar a cualquier persona, pero si realmente yo tengo un paciente que estuvo realizando tareas o es del galpón, por ejemplo, en este caso que tuvimos ahí inundaciones, o tuvo alguna actividad sospechosa que puede haberlo expuesto a la leptospira y tiene clínica, yo sin duda le pedimos el diagnóstico e iniciamos tratamiento inmediatamente, ya que el diagnóstico confirmatorio puede demorar varios días y la toma de decisiones clínicas iniciales debe basarse 100% en criterios clínicos epidemiológicos combinados para evitar la progresión a casos letales. ¿Cuáles son los criterios epidemiológicos? Primero que nada, o sea, no podemos revisar nosotros o estar frente a un paciente sin hacer una buena anamnesis, sin hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio, ¿no? Entonces, si el paciente viene con fiebre, ustedes saben que hacerle una un muy buen interrogatorio nos cambia las opciones diagnósticas. Entonces, es súper importante eso.
Preguntarle si estuvo con exposición directa a aguas de inundación, a barro, limpieza de canales sin protección, si vio roedores cerca de su domicilio o en contacto con fluidos, de caninos también o de ganado que también pueden contagiar algunos otros tipos de leptospira, si estuvo en tareas de desmalezado, de remoción de escombros, basura de baldíos periurbanos, y también le tenemos que preguntar, por supuesto, a qué se dedica, si es un trabajador rural, si es un recolector de residuos, albañil, personal de rescate, personal de agua digamos, de agua del norte o de la gente que también realiza todo lo que son el manejo de las cloacas, etcétera, que todo eso nos expone fuertemente a la presencia de leptospira. En cuanto al criterio clínico, eh, es súper importante pensar que, o sea, sabemos que es parte de un síndrome febril agudo inespecífico, ¿sí? O sea, eso sabemos perfectamente y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Y lo que nos interesa ahora es que realmente lo tengamos en cuenta entre las sospechas clínicas, porque tenemos leptospira en nuestra provincia. Entonces, para eso es esta capacitación y para eso es que se hace esta notificación, ¿no? Para que todos lo pensemos, lo tengamos en cuenta. Entonces, en un paciente con fiebre alta, sobre todo súbita, de inicio brusco, con escalofríos intensos, que puede empezar con una cefalea frontal muy intensa, refractaria a analgésicos comunes, puede tener como si fuese una conjuntivitis o sufusión conjuntivar, que es esa inyección bilateral de aspecto hemático, sin secreción purulenta, nos va a acordar un poco a la conjuntivitis del Zika, pero es una secreción, los pacientes están con el ojo bien rojo y a veces muy congestivo, y puede dar también cuadros digestivos como náuseas, vómitos repetidos y dolor abdominal difuso, como si simulara un abdomen difuso. Lo característico, y esta imagen, obviamente ayudada por la inteligencia artificial, me encantó y a propósito la quise poner, porque la verdad es que el paciente que tiene leptospira, lo que más nos llama la atención es el dolor de pantorrillas, en los músculos gemelos. Es súper importante, es bien característico. No hay paciente que yo haya visto que tenga leptospira y que no tenga ese dolor en los gemelos. Obviamente que ese dolor muscular puede ser dado por un millón de cosas, pero si yo sospecho leptospirosis y está con este dolor, le diría que me acerca mucho más al diagnóstico, ¿no? Entonces, el dolor es tanto espontáneo como la palpación y también puede tener un dolor lumbar muy intenso. Entonces, ¿cuándo sospecho? Primero dijimos la epidemiología y de ahí la clínica clásica, que es fiebre de 39 grados, eritema conjuntival y mialgia extrema. Ahí eso me genera una alta sospecha, hago el diagnóstico, hago la denuncia obligatoria ante sospecha y empiezo el tratamiento de forma inmediata. Eso no tenemos que durar ni demorarnos ni un poquitito. La enfermedad tiene dos fases, ¿sí? La fase de los primeros días, que es del día 1 al día 7, que generalmente es una fase que simula una sepsis, que el paciente está con mucha fiebre, con mucho decaimiento, con dolor muscular y que tiene todos los parámetros inflamatorios aumentados, PCR aumentada, eritrina aumentada, puede tener compromiso hemodinámico. Y después, a partir del día 7 u 8, si es que no empeora y no fallece porque lo traté, porque acuérdense que si no se trata, la mortalidad de esta enfermedad es altísima, empieza a recuperar la evolución hasta el día 15 aproximadamente. Entonces, en la primera fase, generalmente lo que hace es acuérdense que es una enfermedad bacteriana, diferente a de Hanta, que es una enfermedad viral. La bacteria circula activamente en el torrente sanguíneo, puede comprometer el líquido cefalorraquídeo, afecta pulmón, afecta, en realidad es una bacteria que ya la vamos a ver en las épocas siguientes, pero que realmente es una de distribución universal en nuestro cuerpo y afecta casi todos los órganos de nuestro cuerpo. Con lo cual, generalmente se le encuentra en todos los líquidos biológicos, ¿sí? Generalmente en la primera fase, como en casi todas las enfermedades, primero hacemos con métodos diagnósticos directos, que vamos a buscar el antígeno o por PCR, la presencia de la bacteria en este caso, y después del día 7 o 8 ya recién van a aparecer los anticuerpos, aparece la IgM, empieza ya a salirse de la concentración en sangre y empieza a meterse más en los tejidos y a eliminarse por orina. Generalmente puede persistir la fiebre o puede hacer una fiebre en diferentes picos, puede hacer riesgo de meningitis, tiene riesgo de meningitis aséptica, puede generar uveitis y daño por inmunocomplejos ya en esta fase.
El riesgo de letalidad de los casos sintomáticos sin tratamiento oportuno es del 10%, ¿sí? Y en las formas graves, en las que ya llegan mucho más tarde, digamos, por más que le pongamos tratamiento o no, puede llegar hasta el 50% de la letalidad, o sea, es gravísima. El tema es sospecharlo, por eso la importancia de ponerlo sobre la mesa, porque tenemos que sospecharlo. Puede ser un síndrome, las formas graves son estas tres formas, ¿sí? Dos formas, perdón. El síndrome de Weil, que es la ictericia rubínica, que es esa ictericia tirando a rojiza, con insuficiencia renal aguda oligúrica y con diátesis hemorrágica, que eso es lo más frecuente en formas graves. Y si no, el síndrome de hemorragia pulmonar grave, que si bien nosotros sabemos que la leptospira lo tenemos en la cabeza con este síndrome de Weil, que la forma grave produce ictericia, que afecta tanto al tubo digestivo, etcétera, tenemos que sospecharla en tu paciente que viene con fiebre, que viene con infiltrados bilaterales pulmonares. Muchas veces tiene igual ya su toque hepático, un aumento leve de la vida y tiene un poquitito de aumento también de transaminasas. En general, los casos que hemos visto en Salta son más de compromiso respiratorio. O sea que la tenemos que pensar a la leptospira como una causa de neumonía bilateral cuando tiene epidemiología positiva, ¿sí? Y en realidad el daño que produce en el pulmón generalmente es por hemorragia, pero que si yo lo trato tempranamente dentro de los 5 días, la evolución del paciente realmente es otra. Los signos de alarma, respiratorio, como dijimos hace rato, disnea, taquipnea, hemoptisis, tos persistente o hipoxemia, con una saturación de oxígeno generalmente menor al 94%. En cuanto a renal, el paciente empieza con oligoanuria, o sea, disminuye su producción de orina, puede haber un débito menor a menos a 0,5 miligramos kilo hora, o empezar a elevar bruscamente todos los productos nitrogenados o la creatinina y urea en sangre. Y en cuanto a las fallas hepáticas, que empieza a aparecer ese tinte amarillo anaranjado en las escleras y en la piel, que eso habla ya de un compromiso hepático severo, que puede estar empezando este síndrome de Weil, que es muy difícil de frenar una vez que se empezó. Entonces, como les decía, la regla de oro en leptospira es de empezar el tratamiento antibiótico inmediato ante sospecha, porque la respuesta que tiene la leptospira, la espiroqueta, al antibiótico, a la peni, a la ceftriaxona, a la doxy, que ya vamos a ver los antibióticos utilizados, es inmediata. O sea, realmente si yo no logré que el paciente, o sea, si la bacteria no logró hacer que la respuesta inmunológica forme inmunocomplejos y que genere un daño a nivel pulmonar ya hepático muy severo, si yo le doy un tratamiento oportuno, le salvo la vida a ese paciente porque no va a generar ningún daño y se va a curar ad íntegro. En cambio, si yo me demoro en sospecharlo, realmente la mortalidad puede ser mucho más alta. Por eso es tan importante que lo pongamos sobre la mesa y que todo nuestro personal de salud, tanto del ámbito público como privado, entienda y sepa que hay casos de leptospira en nuestra provincia y que tenemos que pensarlo. Nunca retrasar la terapéutica a la espera de la confirmación del laboratorio. El beneficio es máximo si se inicia en los primeros 5 días de síntomas, ¿sí? Es súper importante. Entonces, el algoritmo de manejo terapéutico, hay casos leves, sí, claro que hay casos leves que se pueden manejar en forma ambulatoria, no toda leptospira se tiene que internar, pero sí toda leptospira se tiene que tratar. Entonces, los casos leves los podemos manejar en ambulatorio, obviamente con un seguimiento estricto entre las 24 y 48 horas de haber iniciado el tratamiento. ¿Cómo se hace? Con tratamiento antimicrobiano o antibióticos vía oral. Y en los casos moderados o graves, que tengan alguna falla de su producción de orina, que veamos que estén taquipneicos, que estén disneicos, que tengan ya algún compromiso de ictericia, en esos casos sí o sí tenemos que internarlos para monitorizarlos y empezar el tratamiento endovenoso. Entonces, en los pacientes que requieren el tratamiento vía oral, lo que le tenemos que dar es generalmente amoxicilina, teniendo la salvedad de pacientes que están contraindicados en embarazados, en lactantes, o sea, en las mujeres que dan de mamar y en menores de 8 años. Y como alternativa para embarazadas y niños para forma ambulatoria, se puede llegar a dar amoxi o ampi, que es más difícil de conseguir vía oral. Y en caso de alergia beta-lactámico, tratemos de que sea una alergia realmente confirmada y grave. Recordar que en realidad
La tasa de alergia a penicilina es mucho más baja de lo que nosotros creemos. Si el paciente tuvo solamente un rayo, tuvo alguna urticaria y no tuvo ningún episodio de riesgo de vida, a veces es preferible igual intentar darle la amoxicilina en el caso que no le podamos dar la doxi, porque es muy baja la reacción cruzada. Y después para internados, la reacción cruzada con ceftriaxona, por ejemplo, de pacientes alérgicos a la penicilina, es creo que menor al 2%. O sea que no le tengamos miedo, siempre que nos digan que son alérgicos a la penicilina, le preguntemos qué le pasó. Y si no tuvo un episodio de riesgo de vida, le podemos dar o amoxi o ampi o ceftriaxona sin miedo, ¿sí? Entonces, en ambulatorio dijimos doxi, 100 cada 12 horas vía oral. Podemos reemplazarlo en embarazadas, niños o mujeres que están que están en el periodo de lactancia. 500 cada 6 horas. Fíjense que la amoxi, por más que si fuera de un 750 o de 1 gramo, no la doy cada 12, la doy sí o sí o cada 6 o cada 8, porque necesitamos tener un nivel de antibiótico en sangre por arriba de la CIM mucho más tiempo, o sea, que no permita picos y valles. Por más que la dosis sea mayor, por ejemplo, si le doy 500 y en vez de 500 le doy 1 gramo, 750, sigue siendo el periodo interdosis entre 6 y 8 horas. No nos pasemos a 12, menos en enfermedades tan críticas como leptospira, ¿no? Y en cuanto al manejo hospitalario, la penicilina G sódica se puede utilizar 2 millones endovenosos cada 6 horas. Todo va a depender. Acuérdense que los antibióticos los tenemos que siempre dar de acuerdo a peso, de acuerdo a patologías del paciente, si tienen falla renal, si tienen comorbilidades, etcétera, grupo etario y todo lo que puede influir en la dosificación de cualquier medicamento, ¿no? Entonces, no hay dosis fija para todos, siempre tenemos que evaluar a nuestro pacientito individualmente. Entonces, en el hospital le damos penicilina G sódica y a los que están en no venosos, y como alternativa se le puede dar ceftriaxona, también 1 a 2 gramos, que esto se puede repartir cada 24 horas, dicen las guías nacionales y de OPS, pero por ahí nosotros lo que hacemos, en vez de darle 2 gramos cada 24, le damos directamente 1 gramo cada 12 horas, justamente para también mantener el nivel terapéutico de la ceftriaxona por arriba de un basal y no hacer picos y valles. Bueno, en cuanto a manejo de soporte y complicaciones, el control de la fiebre y dolor única y exclusivamente paracetamol, hacer un buen balance hidroelectrolítico, prevenir la sobrehidratación por el riesgo pulmonar y sobre todo, porque inicialmente la lepto se nos puede confundir con Hanta porque tienen la misma epidemiología y pueden tener fiebre y compromiso pulmonar los dos de entrada. Entonces, recordar que para Hanta el tratamiento es la restricción hídrica, entonces le podemos poner el antibiótico y hacer la restricción hídrica hasta que sepamos qué tiene. Hacer una diálisis temprana en el caso que tenga una falla anúrica, eso favorece muchísimo la recuperación ya que no quede en diálisis, el iniciarle tempranamente, eso ya es un manejo de los especialistas en nefrología, pero no hay que demorarse en tomar esas decisiones. Asegurar una buena perfusión renal y como contraindicación absoluta, prohibir el uso de ácidos acetilsalicílicos como aspirina, que es la aspirina que digo, y de AINES como el ibuprofeno, diclofenac y ketorolac, porque aumentan críticamente el riesgo de hemorragias graves y exacerban la disfunción renal aguda. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, dijimos que teníamos 2 fases de la enfermedad, una fase temprana y una fase tardía, como la mayoría de las enfermedades infecciosas, que inicialmente busco el germen, hago métodos de diagnóstico directo los primeros días, y después busco el anticuerpo, pero tengo que esperar para buscar anticuerpos, tengo que esperar que nuestro cuerpo genere anticuerpos, y eso ocurre en la mayoría de las enfermedades después del quinto al séptimo día. Entonces, inicialmente le puedo pedir una PCR en plasma o en sangre, y una vez pasada el día 7, lo que se pide es IgM para hacer la serología de tamizaje. Un resultado antes del día 10 de IgM negativa no descarta la patología. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Y como laboratorio general, un hemograma, puede aparecer leucocitosis, generalmente aparece trombocitopenia marcada, eleva la creatinina de la urea, produce alteraciones en el hepatograma, puede alterar las transaminasas nunca más de 500 en general unidades por microlitro. Lo que les decía era que es súper importante la,
la sospecha temprana y en los primeros días buscar las pruebas directas, como el PCR, y en la fase tardía buscar anticuerpos. Que nunca, si tenemos una prueba de laboratorio antes del día 10, no descartemos la enfermedad. Que la notificación obligatoria es fundamental, o sea, necesitamos salvar a ese paciente y prevenir un brote. O sea, que con lo cual yo pensé una leptospirosis, tengo que solicitar el laboratorio, realizar la denuncia ante sospecha y tratar al paciente, todo en la misma consulta médica, ¿sí? Es súper importante porque cada una de esas acciones tiene una implicancia, ¿no? O sea, primero, pedir el laboratorio para poder confirmar. Segundo, dar aviso a epidemiología para que se tomen todas las medidas de control ambiental para evitar un brote mayor. Y tercero, y no menos importante, salvar la vida de ese paciente dándole el tratamiento oportuno. Bueno, eso es todo de la capacitación. No sé si quieren alguna pregunta, si me quieren lo que ustedes consideren. Creo que lo más importante, a mí lo que más me interesa es que se queden con el concepto de que hay leptospira en nuestra provincia, que es parte del síndrome febril agudo inespecífico, que ante la sospecha clínica tenemos que notificar y tratar inmediatamente porque realmente tiene un impacto altísimo esa acción en nuestros pacientes y en nuestra comunidad. Que el tratamiento son antibióticos dentro de todo accesibles, disponibles, que lo podemos manejar en forma ambulatoria con doxy o amoxi, y si lo tenemos que internar le damos ceftriaxona o penicilina. Como recordatorio, no nos creamos tanto la alergia a la penicilina en los pacientes, que muchos pacientes, la mayoría de los que dicen que son alérgicos a la penicilina no lo son realmente. Entonces, investiguemos bien esas alergias antes de darles tratamientos alternativos, porque la mortalidad o la efectividad del tratamiento alternativo, tanto en esta patología como en un montón de otras patologías, es mucho menor cuando damos esos tratamientos alternativos. Entonces, a veces nos quedamos con que el paciente nos dice que es alérgico a la penicilina y no lo es, y a veces el tratamiento no es tan efectivo como queremos que sea. Entonces, tengamos cuidado con eso, y si nos dan los tiempos, o una vez superado este evento, recomendar hacer la consulta con alergia para descartar realmente una alergia o no a la penicilina. Y bueno, y a disposición para las preguntas que tengan. No sé si alguno quiere preguntar algo. Me fijo en el chat a ver si hay alguna consultita. Ahí está, genial. No. Eh, Preguntan si queda grabada, no sé, Vani o Mari saben si la clase la están grabando. Ahí averiguo, pero sí está el puntito rojo que dice 21:38. Creería que sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, dice que está grabado por la dirección, así que ahí hay un cartelito, Mari. Me parece que sí. Ahí está, mira, ahí la Vani puso que está grabando. Gracias. Y lo que preguntan es, en cuanto a las muestras, ¿se deriva al Hospital del Milagro? Generalmente sí, o sea, eso va a depender mucho del hospital en el que estén trabajando, pero en general se derivan las muestras al Hospital del Milagro. Recordar eso Una de... consulta. Sí. Con respecto, ¿qué tal? Con respecto al diagnóstico diferencial con Hanta, el Hanta tiene la diferencia también de que usted había nombrado el tema de las mialgias en las pantorrillas y en la zona lumbar. ¿Eso pasa también en Hanta? No. No es tan frecuente, pero la verdad que clínicamente no es tan fácil de diferenciar. O sea, generalmente el paciente que tiene Hanta es una virosis. Recordemos, la diferencia fuerte entre Hanta y lepto es que si bien la forma de contagio son similares, digamos, porque el contacto con roedores, eh, lo que tiene que Hanta es una enfermedad viral y leptospira es una enfermedad bacteriana. Pero la enfermedad viral, como característica, cuando hay una viremia, afecta a todos los músculos y produce una mialgia generalizada, que por ahí esa es la diferencia con la leptospira, que la leptospira es como mucho más focalizada en pantorrillas y en la región lumbar. Pero si uno por ahí al paciente con Hanta le pregunta, ¿le duelen los músculos? Quizás le duele todo, entonces te puede llegar a confundir. Pero sí es muy característico a los pacientes con lepto que se quejan, les molesta intensamente el dolor de pantorrilla. Eso yo la verdad que lo vi en mi residencia y después las veces que lo volví a ver, es característico el dolor en las pantorrillas. Eso es bien característico. Pero a veces el paciente con Hanta no te va a hacer el diagnóstico diferencial así de certeza de una, ¿no?
la verdad que generalmente la epidemiología es similar y es un cuadro febril que puede tener compromiso pulmonar y no es tan fácil de diferenciarlo de entrada. Generalmente ahí lo que se hace es tratarlo como si fueran ambos. Le pedimos los estudios laboratorios, se hace restricción hídrica, se le da antibiótico y esperamos resultados. En los casos graves, por supuesto. Y después preguntan el tratamiento de la embarazada, que ahí yo se los había puesto, les comparto de vuelta un segundito en la diapositiva estaba el tratamiento de la embarazada. El tratamiento de la embarazada lo único que no se puede hacer es darle doxiciclina, pero se le puede dar ceftriaxona, penicilina o amoxi en caso ambulatorio. Ahí les comparto ahí la diapositiva de vuelta, que esta diapositiva yo ya se la pasé a la doctora Galván para que la compartamos por medio del grupo para que la tengan todas a disposición. Yo la verdad que me encantaría que la usen y que le repitan la misma clase a todo el personal de salud de cada una de sus instituciones de salud, porque como les digo, lo que nos va a salvar a nuestros pacientes es la sospecha clínica temprana. En cuanto a embarazadas, le podemos dar amoxi, le podemos dar ampi, le podemos dar acitro, le podemos dar ceftriaxona o penicilina. Lo único que no le podemos dar es doxi. ¿Sí? Es lo único. Ahí la doctora Juárez está respondiendo en cuanto el viernes pasado, si no me equivoco, yo no estaba de guardia y no pude asistir a esta clase, pero sé que dieron una capacitación de parte del laboratorio de referencia de bacteriología del Hospital Señor del Milagro, y se procesan todas las muestras de leptospira en el laboratorio de referencia de Hospital San Bernardo. No sé si alguno que haya participado de la capacitación quiere explicar un poquitito más o dar algún pequeño resumen como para sacar la duda, pero sí se procesa todo en el Hospital del Señor del Milagro. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Igual saben que estamos a disposición para lo que necesiten. Yo acá en el chat les voy a escribir el mail de mi programa, del programa de IACS, para que si quieren tener alguna duda, alguna consulta, lo que fuera, me avisan. Y si quieren que repitamos esta capacitación para algún hospital en particular o lo que fuera, también lo podemos hacer, no tengo ningún problema. Y también los invito a que utilicen el PowerPoint que les compartimos para repetir ustedes la capacitación con el personal de salud, para que podamos llegar a más gente. Buenísimo, Paula, muchas gracias, excelente. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Paula, muy lindo. Ajá.